Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida de manera formal a lo que es nuestra segunda presentación, amén, de exégesis bíblica. Como ya todos conocen, mi nombre es Montalvo Suero para servirle y continuaremos con esta docencia que son en total 4 presentaciones. Comenzamos con los que ya están presentes, los primeros que ya han dicho presente, y algunos se irán uniendo en el transcurso de la docencia de esta noche. Amén. Y estuvimos hablando en la lección pasada que la mejor forma de conocer la mejor práctica, diríamos, exegética, el mejor método exegético es primeramente nosotros teniendo una comprensión de los métodos que no son correctos para nosotros evitar los mismos. Entre esos métodos incorrectos que a través de la historia se han desarrollado a nivel de la exégesis bíblica y que no recomendamos, amén, encontramos lo que son, por ejemplo, el método racionalista y otros más que hemos citado. Ya hablamos en la lección anterior del método racionalista. Dijimos en aquella ocasión que este método, o dijimos en aquella ocasión que prácticamente todos los métodos tienen un aporte positivo. Pero este aporte positivo, por ejemplo, del método racionalista es la razón humana. Y la razón humana es indispensable en todo trabajo exegético y hermenéutico también, por así decirlo. Pero cuando uno hace énfasis demasiado en esa fortaleza, lamentablemente el método se tuerce y las conclusiones que se puede llegar a través de este método son también, diríamos, un poquito torcidas. La razón humana hay que entender que tiene limitaciones. Nosotros la utilizamos como una forma, diríamos, de acercarnos a la palabra de Dios, porque Dios lógicamente tiene entendimiento, tiene intelecto, ha adoptado al hombre de intelecto, de entendimiento, de razón, amén, pero nosotros debemos entender que lamentablemente tenemos ciertas limitaciones en esa área. A pesar de que hay grandes beneficios de la razón humana y de hecho, cuando algo está en contra de la razón, tenemos que pensarlo 2 veces. Amén. Porque la fe que nosotros creemos es una fe racional, como el apóstol Pablo lo ha dicho. Yo puedo hablar en lengua, amén, más que todos vosotros, pero en el servicio prefiero hablar 2 palabras con entendimiento que miles de palabras en lengua que nadie me va a entender, dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Igualmente, el apóstol Pablo, amén, es que nos informa en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, nuestro culto con entendimiento, nuestro culto verdadero, porque nuestro servicio a Dios no excluye de forma alguna lo que es la razón humana. Así que están muy equivocados los que piensan que la razón no forma parte de nuestra fe cristiana. Tenemos que entender las cosas de manera racional y por ese motivo los grandes teólogos de la historia, los padres de los padres de la iglesia, siempre intentaron atraer al hombre por medio de la razón, no únicamente por medio de la fe. Uno de ellos dijo que si la razón y la fe van juntas, es mucho mejor. Que la fe, amén, actuando sobre la razón, le da una amplitud tal, amén, que ésta es capaz de percibir los asuntos de Dios. Igual, pero lamentablemente, en este método racionalista, amén, se inclina tanto a la razón que se vuelve, diríamos, prácticamente antibíblico, porque este método entiende que la razón es contraria a la fe, que son 2 cosas que se oponen. Y por ese motivo, el método racionalista aplicado a entender las escrituras trata primeramente como principio de negar todo lo sobrenatural. Todo lo que no puede ser explicado por medio de la razón pretende negarlo, porque determina que lo sobrenatural es un mito, una leyenda, y tiene que haber una explicación más racional, por así decirlo, de explicar los milagros de la Biblia, y es el ejemplo que ellos toman de explicar la alimentación de los 5.000,
con solamente 2 panes y 2 peces. Entienden que es irracional que un hombre tan viejo como Abraham, con una esposa tan anciana como Sara, tuviese a luz un hijo. Entienden que es irracional el cruce del Mar Rojo. Y estas cosas que ellos entienden como irracional es que no perciben, amén, que el hombre tras la razón fracasó en hallar a Dios y que solamente a través de la fe el hombre puede acercarse a Dios. Y por tanto, citamos otra vez a Hebreos 11:3 que dice, amén, que sin la fe es imposible acercarnos a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que le existe, que él está ahí y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Y por lo tanto, la fe, amén, es el requisito fundamental para uno entender la palabra del Señor. Y sobre todo, tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que hay aspectos de la revelación, amén, amén, que son, diríamos, más complicados y que requieren más tiempo, más paciencia para nosotros poderlo entender. El método racionalista, por lo tanto, falla por no reconocer las limitaciones que tiene la razón humana, como dijo la Escritura. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como más que el grande. Amén. Son mis pensamientos, así como la distancia que hay del cielo a la tierra, son sin límite. El otro método, amén, el método perdón, de razonamiento o método que estamos hablando, él pone cosas que son del tercer nivel, o sea, del nivel de razonamiento filosófico humano, eh, por encima de lo que es la exégesis bíblica. O sea, tú no puedes ir a hacer una exégesis poniendo la razón como fundamento o el hombre como fundamento. Entendemos, amén, que este movimiento, el movimiento que conocemos como racionalismo, surgió en la edad, finalizando la Edad Media. Amén, amén. Y que este método, lamentablemente, amén, se centra mucho en el hombre y no en Dios. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con este método, sobre todo de este método es que sale el llamado la llamada alta crítica. Hay que tener cuidado y analizar bien lo que son los métodos de la alta crítica. El segundo método que vimos finalizando la presentación anterior, amén, y haciendo un recuento, es el método mitológico. Este método también se centra, como por así decirlo, sobre la aplicación espiritual del texto, pero lo hace hasta el punto que los hechos históricos objetivos son considerados como si fueran innecesarios. El aspecto histórico de la Biblia es tratado como un mito y es comparable con la cáscara de nuez, hablamos de esto anteriormente, que se quita para obtener lo que está dentro y no tiene un uso adicional una vez que la cáscara de nuez ha sido quitada. Este método mitológico también puede ser llamado método alegórico y suena bonito porque en un principio de la historia de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, del exégesis, los judíos desarrollaron ciertos métodos que estaban basados en lo mitológico, o sea, en lo alegórico básicamente. Y estos métodos que se basan en lo alegórico son atractivos. Algunos maestros judíos llegaron a decir que la interpretación literal de la escritura es para novatos, es para principiantes, para gente que carecía de mucha profundidad en asuntos teológicos y que lo que realmente es revelación es lo alegórico, lo que estaba detrás de los aspectos históricos. Por ejemplo, algunos de ellos ha citado alguna vez a la historia de Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos. Amén. Entonces, Ur significa hoyo. Y el viaje de Abraham a Palestina es el viaje del profeta, es el viaje del vidente, es el viaje del iluminado, del filósofo, amén, que es sacado del hoyo de la ignorancia, de la oscuridad de la ignorancia, amén, y ese viaje hacia el conocimiento, amén, en ese viaje al conocimiento, el filósofo debe casarse con la sabiduría, y la sabiduría es Sara. Y al casarse con la sabiduría, que es Sara, entonces el filósofo llega
al grado de la iluminación. Lógicamente que podría ser bonito cualquier explicación que yo dé en términos alegóricos. Amén. Pero tenemos que entender que aunque parezca muy espiritual o espiritualizada, por así decirlo, amén, no podemos espiritualizar todos los textos de las escrituras. Tenemos que respetar lo que es, amén, la naturaleza de cada texto. Cuando es histórico, tenemos que interpretarlo de forma histórica. Cuando es literal, tenemos que interpretar de forma literal. Esa es la regla general. Solamente cuando se trata de un texto que claramente es alegórico, tenemos que tomar el significado alegórico del texto, pero no haciendo una alegoría de nuestra propia imaginación, sino que la Biblia misma aporte el significado de dicha alegoría, de dicha interpretación figurada. No es una invención de nosotros, sino que hay que buscar el significado en la propia Biblia. Como decimos, la Biblia se explica por sí misma, la Biblia por la Biblia, como dijeron los grandes reformadores. Así que lamentablemente el método, amén, que podemos llamar mitológico, amén, que desecha o que hace mal trabajo de lo que es la enseñanza histórica de la Biblia, amén, es un medio por el cual tenemos que tener precaución en cuando alguien utiliza este método para evaluar si la interpretación es correcta. Ahora, el método siguiente que comenzamos ya directamente en el día de hoy, a los que se están uniendo le damos las bienvenidas, ya varios han llegado y están con nosotros también, es el método puramente histórico. Este método es el extremo del opuesto del método mitológico. Amén. Este método no deja lugar a las lecciones espirituales, mientras los intereses históricos reciben toda la atención. O sea, enfatizan demasiado en la historia y por la historia, amén, ellos diríamos, niegan el significado espiritual que tiene el texto. Este método no toma en cuenta que la historia es solamente el medio para llegar a un fin. Si vemos la historia sagrada, si tomamos el libro de Génesis, la segunda sección de Génesis, que es la historia de los grandes patriarcas, en esa historia sirve como envase, sirve como medio para Dios comunicarnos una revelación especial. Y en esa revelación especial es significativa para cada nosotros. Amén. Pero esa revelación viene en esa envoltura, viene dada a través de la historia de estos patriarcas, de estos modelos de fe que son presentados en el libro de Génesis. Igualmente, a través de toda la historia deuteronómica. Amén. Victoria, por favor, el micrófono lo puede cerrar. Ay, Dios mío, Padre. A través de toda la historia deuteronómica, o sea, la historia de Israel, encontramos, amén, que Dios se revela en la historia personal de estos patriarcas, de estos profetas, de estos líderes de Israel, amén, pero también se revela en la historia, diríamos, nacional del pueblo de Israel. Y por lo tanto, la historia es importante. Por eso le digo, cada método enfatiza en algo positivo. Y lo positivo del método histórico es que enfatiza la historia, y eso es bueno. Lo único malo es que enfatiza demasiado en detrimento del valor espiritual del texto o el significado espiritual del texto. Y por eso es que se llama método netamente o puramente histórico. Amén. Los escritores bíblicos incorporan implicaciones espirituales junto con sus consideraciones históricas, y esos no pueden ser ignorados sin causar violencia al significado del texto. Por ejemplo, Juan expresamente declara que su evangelio tiene un propósito espiritual en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Amén. Y esto él lo dice, esto se ha escrito para que ustedes crean y creyendo seáis salvos, dice el apóstol Juan. Pero lo más peculiar de Juan es que él elige 8 milagros de Dios en las cuales ningún ser humano, amén, es capaz de realizar para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios.
Y en estos 8 milagros, él lo intercala con la narración histórica de su evangelio para así darle cuerpo, consistencia a lo que es el evangelio de Juan. Amén. Por lo tanto, la historia es importante, igual que su significado espiritual. La historia es un ancla importante para un sano procedimiento interpretativo. No podemos nosotros dejarla a un lado. Pero si ésta ocupa la atención única, exclusiva del exégeta, lamentablemente los antecedentes históricos, es decir, la introducción bíblica, el nivel primero, amén, ha llegado a ser no sé quién tiene el micrófono abierto, ha llegado a ser el final del estudio teológico en vez de ser un fundamento para la exégesis. Amén. O sea, la historia, el trasfondo histórico, el contexto histórico es importante en un primer nivel. Nos sirve de base para nosotros hacer la exégesis, pero no podemos tomar, amén, un argumento de un tercer nivel, amén, para nosotros hacer la exégesis. Eso es peligroso. O sea, la historia es importante, pero hay que tener cuidado de nosotros respetar la interpretación del texto. Igualmente que en el método literal, amén, es importante interpretar la Biblia de forma literal, porque esa es la regla general. La Biblia debe interpretarse de manera gramatical, amén, tomando en cuenta el contexto histórico de forma literal, simple, sencillo, amén, siempre y cuando ella indique que hay un sentido ulterior, como el sentido espiritual, amén. Pero este método que estamos viendo acá en nuestra pantalla es el método hiperliteral. Amén. Se puede hiperliterar, otros llaman letrista. Amén. Este método deja poco espacio para el uso de las figuras del lenguaje en las escrituras. Pero el hiperliteralismo, interpretar una declaración figurada, equivale a hacerla no histórica. Esto produce confusión. Sin embargo, porque la historia puede ser muy bien ser descrita con un lenguaje figurado, no equivale a diluir la verdad bíblica cuando se da lugar al lenguaje figurado. Si el escritor escoge utilizar el lenguaje figurado, el intérprete debe de la misma forma seguir un acercamiento figurado. Amén. Este método hiperletrista es frecuentemente asociado con las tendencias ultra dispensacionalistas que van más allá de lo que son, diríamos, la teología dispensacionalista. Pregunto, ¿alguien entiende qué es el dispensacionalismo bíblico? Amén. Y el dispensacionalismo, lógicamente, tiene un carácter eminentemente pentecostal. Surge, adquiere su fuerza, su desarrollo a partir del siglo XX, básicamente conjunta con el desarrollo del movimiento pentecostal, que primero es un movimiento y luego surgen las primeras denominaciones pentecostales. Amén. Surge anteriormente con grandes teólogos y con algunas Biblias, como la Biblia anotada de Scofield, que es uno de los precursores de lo que es el dispensacionalismo. Amén. Es decir, la Biblia, en los tratos de Dios con el hombre, está dividida la historia de la salvación en grandes dispensaciones. Y cada dispensación tiene la característica o la particularidad, que eso es parte de lo que es hacer un exégesis. Amén. La particularidad de que tiene un inicio, de que una dispensación comienza con una revelación específica de la voluntad de Dios. Amén. Y esta revelación específica puede llamarse un pacto. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios habla al hombre en el Edén, Dios le da esa revelación, lo que el hombre está obligado a hacer en el Edén, y le pone una responsabilidad. Más sin embargo, el hombre viola esa condición puesta por Dios y peca. Amén. Entonces, toda dispensación comienza con un pacto, que es el inicio, y termina con un juicio de parte de Dios. Y ahí está el juicio de la expulsión. Después del juicio de la expulsión comienza otra dispensación. Los que están escuchando, por favor, que conocen cuáles son las 7 dispensaciones bíblicas: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la ley,
la gracia, amén. Después la gracia viene la dispensación del milenio, amén. Y finalizamos lógicamente con lo que se llama la edad eterna, que no es una dispensación, sino un periodo que no tendrá fin jamás. Amén. Estas dispensaciones nos ayudan a entender la dispensación, nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, porque no aplico, amén, no interpreto un pasaje de una dispensación pasada en esta, ni tampoco interpreto en esta dispensación un pasaje que corresponde a una dispensación que aún no ha venido. Amén. Y por lo tanto entiendo, amén, por ejemplo, el dispensacionalismo tiene la característica de que hace diferencia entre lo que es la ley de Moisés y lo que es la gracia o el evangelio de Cristo, los cuales son completamente diferentes. El dispensacionalismo hace diferencia en lo que es, amén, el pueblo de Israel como nación y lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esta gran diferencia la hace lo que se llama la teología del dispensacionalismo, que nos ayuda a interpretar correctamente, amén, la palabra del Señor. Por eso, cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros entendemos, amén, que hay parte del libro de Apocalipsis, los primeros 4 capítulos, 3 capítulos que hablan de la iglesia, amén, que prácticamente se puede decir que se han cumplido, pero que la mayoría de los capítulos de Apocalipsis, el capítulo 5 en adelante, del capítulo 4 cuando ve el trono de Dios, el 5 cuando vemos el Cordero y el 6 cuando comienzan, amén, a abrirse los sellos. De esos capítulos hasta el capítulo 22, Apocalipsis no se ha cumplido. Amén. Y lo entendemos en ese orden. Amén. Gracias a lo que es la teología del dispensacionalismo. Entendemos que los que vivimos ahora en esta dispensación de la gracia no estamos sujetos a ninguna condición de la dispensación de la ley, porque son dispensaciones diferentes. La ley es una dispensación que es exclusivamente para los judíos. Amén. Y la gracia tiene una connotación completamente universal. Por lo tanto, este método, el hiperliteral o hiperliteralismo, es frecuentemente asociado con las tendencias ultradispensacionalistas, o sea, extremos, personas que dispensacionalistas que en extremos se van a un extremo. Este sistema particular no es capaz de permitir que la novia de Cristo y el cuerpo sean descripciones figuradas de un mismo colectivo de creyentes, la iglesia. No permiten que dormir sea una representación figurada de la muerte, sino que toman dormir literalmente como un sueño y hablan de la muerte, amén, como el sueño del alma, cuando el alma no duerme, amén, porque se van demasiado a lo literal, amén. Yéndose tan a lo literal, ellos dicen, por ejemplo, interpretan, de lo más profundo clamé a Jehová. Y ese texto de ese salmo dicen, por lo tanto, que para tú orar a Dios tiene que estar lo más bajito pegado al piso y debe inclinarte a tierra para tú clamar a Dios, porque dice la escritura, de lo más profundo clamé a Jehová. Y dice, con mi ojo miré a Jehová. Con mi ojo significa un ojo, porque si es dos, uno puede mirar una dirección y otro a otra. O sea que se van demasiado, exageran lo que es la interpretación y lo toman demasiado a lo literal, amén, ni tomando en cuenta el uso de la razón, ni tomando en cuenta el uso del contexto histórico, ni tomando en cuenta el uso del significado literal del texto. Amén. Lógicamente tuercen las escrituras. El reconocimiento de la figura del lenguaje es una parte importante del exégesis. Por eso, cuando examinamos un pasaje de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las figuras del lenguaje que está en ese texto y determinar el significado de esa figura. El sentido común, que es la lógica, un conocimiento de las figuras comunes del lenguaje que tenemos que darlo, y el contexto de un pasaje son los 3 primeros medios, amén, para reconocer las figuras del lenguaje. Amén. Un pasaje debe asumirse como literal, eso siempre se lo he dicho varias veces, comenzando esta clase, a menos que una o más de esas características lo indiquen lo contrario. Cuando tomamos Apocalipsis, la mayoría se va siempre a lo figurado, a lo simbólico, y la mayoría del libro Apocalipsis es literal, y debo interpretar Apocalipsis de forma literal a menos
que ese pasaje me indique que es una figura. Vi una gran figura en el cielo. Ya me está diciendo, amén, que es figurado. Amén. Entonces, cuando indica que es figurado, debo interpretarlo como figurado. Cuando no lo indica, debo tomarlo como literal. Por lo general, la Biblia debe interpretarse literalmente. Y el método literal es un recordatorio de esto. Pero esta estructura literal no anula los usos del lenguaje figurado. Amén. O sea que la interpretación literal debe respetar las figuras literales del lenguaje. A las figuras, las figuras del lenguaje que no son literales, por así decirlo. Amén. Y eso ocurre con el método hiperletrista. Amén. O hiperliteral, que lamentablemente no reconoces las figuras del lenguaje, que vamos también a estudiarla en este curso. Este es el método alegórico, que es el quinto método. No sé si alguien recuerda cuáles métodos hemos visto. Pueden enumerarlo. Amén. Voy para atrás para que lo puedan enumerar. Amén. Y hablamos primer método, el método racional. Tiene un aporte positivo. El uso de la razón es positivo. Pero lógicamente el método es malo porque hace demasiada énfasis en la razón. Amén. Y como punto principal o base este método niega la existencia de los milagros o de lo sobrenatural y siempre busca una explicación a los milagros como si fueran hechos naturales y llama a los milagros, lo cataloga como si fuesen mitos, leyendas, amén, que carecen de valor histórico. El método mitológico se va al extremo de lo que es el método racionalista y lamentablemente el método mitológico también pervierte el significado de la escritura, interpretando todo, amén, buscándole todo un significado, diríamos, figurado, pero más basado en lo que es la información del mito o la información de tu imaginación que en un contexto bíblico propiamente dicho. Luego está el método puramente histórico, que tiene la parte fuerte de reconocer el contexto histórico de los pasajes, pero lamentablemente sacrifica aún, amén, los pasajes que son espirituales, que son alegóricos, los sacrifica para no darle el enfoque correspondiente. Y los pasajes históricos que están cargados de significado con una importante lección espiritual, esa lección espiritual la descarta porque se va demasiado y enfatiza demasiado lo histórico. El hiperletrista, amén, es parecido. Su énfasis está en la letra. Exagera lo que es el significado literal y se va más allá. Amén. Y por eso se llama hiperletrista, porque hay una exageración del texto de la letra. Amén. Y ahora tenemos el método alegórico. Amén. El método alegórico hace injusticia a la estructura literal de la Biblia, ignorándola. La Biblia es literal, como ya hemos dicho. Toda interpretación debe comenzar teniendo en cuenta lo que nos dice la Biblia en un lenguaje puro y simple. Entonces, este método hace injusticia a la estructura literal de la Biblia, ignorando, interpretando el texto completamente alegórico, aplicando aún a los textos literales el sentido figurado. La interpretación alegórica convierte en imaginarias las figuras del lenguaje cuando aún el autor nunca pretendió que lo fuera. Los intérpretes no dispensacionalistas ya saben lo que es una dispensación. Amén. Es un periodo del tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Inicia con una revelación especial de la voluntad de Dios y termina con un juicio. Esa es una característica. ¿Cuáles son las dispensaciones? La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano. Amén. ¿La conoce? ¿La conoce? Por favor, el micrófono está abierto. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Si no conocen, estudien lo que son las dispensaciones. Amén. Tengo material sobre las dispensaciones. Para hacer una interpretación correcta, es necesario conocer lo que son las dispensaciones. O sea,
Los intérpretes no dispensacionalistas o los que no conocen las dispensaciones yerran en este respecto, ya que confunden el Israel del Antiguo Testamento con la iglesia como cuerpo de Cristo. No es lo mismo, pues para ellos todo es figurado. La iglesia es el actual Israel, figurativamente. Incluso van más lejos, diciendo yo. Ellos ven, por ejemplo, una similitud en lo que es el rito de la circuncisión con el rito del bautismo y dicen que es lo mismo. Amén. Lógicamente no es lo mismo ni tiene el mismo significado. No distinguen entre el cumplimiento literal de muchas promesas hechas a Israel directamente, las cuales no corresponden a la iglesia. Y muchos de los discursos de Cristo dados en los evangelios es a Israel, no a la iglesia. Y no podemos confundirlo, amén, sino que tenemos que percatarnos de este hecho importante. Tampoco hacen diferencia entre la ley y la gracia y comparan, por ejemplo, como ya lo dije, la circuncisión con el bautismo cristiano. En definitiva, toda clase de intérpretes, incluyendo aún algunos dispensacionalistas, yerran aquí al forzar los detalles del texto, tales como los menores detalles de una parábola. Óigase, que hay una diríamos, una exégesis que se llama exégesis especial o hermenéutica especial. Esta hermenéutica especial trata de aquellos, de la interpretación o las reglas para interpretar ciertos pasajes, diríamos, de acuerdo, diríamos, a la naturaleza de la escritura. Sabemos que la Biblia tiene textos que son puramente históricos, otros textos que son poéticos, amén. Entonces hay que saber cómo interpretar la poesía y hay reglas para la interpretación de la poesía. Y la poesía, amén, se escriben en versos, amén, y en versos y párrafos, y están, por ejemplo, en el libro de los Salmos, está en el libro de Proverbios, están en otros libros más de la Biblia. Contamos nosotros unos 5 libros, amén, que se pueden clasificar como sapienciales o libros poéticos que están en la Biblia, como el propio libro de Job. Amén. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, para interpretar nosotros las parábolas, tenemos que irnos a esa hermenéutica especial para ver las reglas de interpretación. Y lamentablemente muchos yerran a un dispensacionalista cuando interpretan con demasiada precaución, buscando significados que no tienen algunas de las parábolas de Cristo Jesús. Por ejemplo, busque usted la parábola, le buscan significado. No saben, por ejemplo, en una parábola es una figura de comparación que tiene un solo punto principal. Amén. ¿Cuál es el punto principal? Y muchas veces los dice. Dice Cristo, por ejemplo, y esta parábola le refirió para recordarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. O sea que la parábola prácticamente en su inicio dice cuál es su propósito. Amén. Propósito o punto principal de comparación. En la parábola de la viuda del juez injusto, si usted la busca, va a decir, y refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le refiere a la parábola de un juez injusto que no tenía a los hombres, no tenía ni a Dios, hacía lo que él quería, amén. Pero una viuda fue tan fastidiosa con este juez pidiendo justicia que el juez dijo, estoy cansado, le voy a hacer justicia, pa, y le hizo justicia a la viuda. Amén. Entonces uno dice, perfecto, ¿cuál es el enfoque de la parábola? ¿Qué tenemos que insistir orando? ¿Hay otro significado oculto? No lo hay, pero le buscamos. Entonces buscamos, ¿quién es el juez? Oh, Dios. Entonces tú estás diciendo y la viuda, los creyentes nosotros, tú estás diciendo que Dios es un juez injusto, porque está diciendo que Dios es el juez injusto. Amén. Entonces no puedes comparar a Dios con ese juez, porque ese juez no respetaba a nadie, estaba por su cuenta. Entonces esa interpretación es incorrecta. No puede atribuirle significado a esos elementos de la parábola cuando en realidad el propósito no es ese.
Hay un solo propósito, no hay varios puntos con múltiples puntos de coincidencia, hay un solo punto de coincidencia y debes enfocarte en el único punto de coincidencia. La parábola de las 10 vírgenes por igual. Primero, la parábola de las 10 vírgenes es referida no a la iglesia, sino a Israel. Es el primer detalle. Y el segundo detalle, amén, el enfoque, uno dice las 10 vírgenes, entonces hay que interpretarlo literalmente o alegóricamente. Las 10 vírgenes son la iglesia, o las 10 vírgenes de Israel. La mitad se va a quedar y la mitad se va a perder. No es ese el significado. Ahora, ¿qué son las 10 vírgenes? 10 novias, y nos vamos más por ahí todavía. Entonces, que es un hombre que se va a casar con 10 mujeres, es imposible, porque Cristo primeramente no va a apoyar la poligamia, y mucho menos en Israel existía matrimonios múltiples al mismo tiempo, que un hombre se case con 2 mujeres al mismo tiempo. Puede tener una esposa, luego lógicamente puede tener una segunda esposa, y así paulatinamente puede llegar a tener hasta 7 esposas, como hizo David. Amén, el rey David, que tuvo varias esposas porque la ley se lo permitía y podía sostenerse sin violar los mandamientos de la ley, es decir, sin restarle la manutención y el cuidado que tenían las primeras esposas. Amén. Así que estas viudas, estas vírgenes son el cortejo nupcial. Estas vírgenes, amén, son las que van a desfilar a las bodas, amén, y llevan sus lámparas, porque una costumbre antigua que usted para ir a una boda tiene que ir con sus lámparas, de tal forma que si no está encendida, no la dejan entrar a lo que es la boda. Entonces hay un contexto histórico muy lindo, un contexto cultural muy lindo que muchas veces nos perdemos y queremos buscarle significado donde no hay algunas parábolas de Cristo. O sea, no vayamos con ese prejuicio para hacer un exégesis, sino que vayamos con la mente abierta para hacer la exégesis tal y como lo dice las escrituras. En otros casos resulta de utilizar una aplicación preconcebida, o sea, del cuarto nivel, para alcanzar una ejecución exegética. Ambos están equivocados. Los intérpretes de todas las escuelas del pensamiento son bastante susceptibles a los peligros del método. ¿Cómo se llama este método de que estamos hablando? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama el método que estamos hablando? Alegórico. Alegórico, perfectamente. Del método alegórico. O sea, todos, incluso actualmente hay una tendencia de alegorizar tanto que cada vez que vamos a un domingo a la iglesia, ustedes escuchan que el pastor lee un texto, pero no explica el significado de ese texto, sino que toma una palabra y de esa palabra deduce un mensaje. ¿Correcto? Lo cual lógicamente no es correcto, porque está usando el texto como, diríamos, como una introducción, inapropiadamente como un trampolín para su mensaje, pero estamos alegorizando demasiado. Los mensajes alegóricos son bonitos, son muy edificantes, pero tenemos que tener cuidado de que estos mensajes estén dentro de, que no contradigan la explicación normal de la palabra del Señor. Y lógicamente uno tiene que advertir a la congregación que es una aplicación del texto que estamos haciendo y no que estamos determinando el significado real del texto. O sea, que estamos alegorizando. Amén. Eso es lo correcto para la salud espiritual de la iglesia. Amén. Las lecciones que alguien extrae de un pasaje pueden ser verdaderas, es decir, en uniformidad general con los hechos de la escritura y con la realidad, simplemente porque uno está suficientemente familiarizado con la Biblia para ser capaz de extraer conclusiones que son congruentes con ellas. Amén. Sin embargo, esto no implica que las conclusiones de uno mismo representen una exégesis válida del pasaje. O sea, lo que yo prediqué es verdad, es congruente con las escrituras, pero no he hecho una exégesis válida del pasaje. Son dos cosas distintas. Porque las conclusiones válidas son aquellas que surgen legítimamente de un pasaje particular y no meramente aquellas que generalmente se corresponden con la verdad bíblica. O sea que muchas veces predicamos y nuestros mensajes corresponden con la verdad bíblica. Eso es cierto, pero no hemos hecho una exégesis correcta
no una exégesis legítima, ni es una interpretación legítima del pasaje que hemos utilizado. Quizás el método alegórico es notorio principalmente por su mal manejo de la narración histórica. La escuela alejandrina, durante los primeros 4 siglos de la era cristiana, amén, consideraba la información histórica como de importancia secundaria, amén, comparada con el significado espiritualizado transmitido por el relato. El significado espiritual era frecuentemente derivado a través de los esfuerzos por armonizar la escritura con la enseñanza filosófica de Grecia y antigua y Grecia antigua. Decíamos la escuela de Alejandría, porque en Alejandría se convirtió en la capital del Imperio Romano, amén, y por lo tanto era el centro cultural del imperio, y como centro cultural del imperio quería armonizar las escrituras con los conocimientos de los grandes filósofos, amén, y por eso siempre usaba ese método, el método que usaban los filósofos, porque no podían interpretar correctamente lo que es la enseñanza de sus dioses, que son inmorales, que son, diríamos, dioses paganos. Ellos la espiritualizaban para poder aplicarla a su vida real. Así que la escuela alejandrina, siguiendo esa misma corriente, usó ese método también, el método alegórico. El elemento de valor que puede ser extraerse del método alegórico es un recordatorio de que la escritura literal de la Biblia permite la incorporación del lenguaje figurado en ella. Pero el intérprete debe utilizar extrema precaución al designar algo como una figura. De otra forma, corre el riesgo de impartir justicia a la fuerza, a la fuerza del literal del texto. Amén. Ahora tenemos el método dogmático. Yo sé que es verdad que son muchos métodos, amén. Y estos métodos a veces son muy técnicos. Le hablé al principio que el conocimiento de exégesis es un conocimiento bastante técnico que requiere entrenamiento por parte de nosotros. Y antes de seguir voy a hacer unas cuantas preguntas para ver si ustedes han captado. Así que los que no están en copia, pónganse en copia, amén, para que me den algunas explicaciones. Amén. La primera pregunta, ¿cuál es la parte positiva del método racionalista? ¿Cuál es el gran aporte del método racionalista? El aporte. ¿En qué se basa el método racionalista? ¿Quién me dice lo que están escuchando, por favor? ¿No me están escuchando? Aquí. Sí. Amén, por favor. Sí, maestro. ¿Cuál es el aporte del método racionalista? ¿En qué se basa? ¿Qué se basa? Bueno, se basa en primer lugar en el uso de la razón. Perfecto. El uso de la razón humana. Amén. Perfectamente, Leonardo. El uso de la razón humana. Ahora, ¿cuál es el defecto del método racionalista? ¿O el problema? La existencia de los milagros. Cándida, ¿fue que me habló? Sí, Cándida. Dígame, Cándida, ¿cuál es el defecto del método racionalista? Que niega la existencia de los milagros. Niega la existencia de los milagros. Perfecto, Cándida. ¿Quién más me dice? ¿Cuál es el punto débil, la deficiencia del método racionalista? También Victoria por aquí, profesor. Victoria. Según también llega a un extremo de ser dominante para ejemplo, ser considerado, gobierna otras consideraciones legítimas, entonces el método llega a ser erróneo. Hay un momento en que llega a ser erróneo porque por su, ay santo, porque no se escuchaba bien, pero en cuanto a la razón humana, llega a ser tan dominante que se considera erróneo. Erróneo. Ajá. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, el doctor y demás Dígame. hermanos. ¿Me escucha? Emmanuel. Sí, te escucho. La otra deficiencia es que el método racional llega al extremo tal que anula prácticamente la parte espiritual de la revelación y fundamentaliza en la razón humana, se queda en la parte humana y no le da importancia a la parte de la revelación del texto mismo, de la intención misma inicial que lleva a esa otra parte espiritual. Como dijo Cándida, niega lo que es los milagros,
y no reconoce, como usted me está diciendo, no reconoce las limitaciones de la razón humana. ¿Correcto? Amén. Perfectamente. Ahora, el siguiente método es el método mitológico. ¿En qué consiste? ¿En qué se basa? Bueno, se puede decir que el método mitológico hace un mal uso, hace mal trabajo de la enseñanza histórica de la Biblia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el texto sagrado tiene enseñanza histórica. Entonces, el método mitológico lleva esa enseñanza histórica como algo alegórico. O No sea, como algo histórico. interpreta aún la parte histórica del texto como si fuese alegórico. Sí. Correcto. Perfecto. ¿Alguien más? Aparte de Leonardo, ¿alguien más? ¿El método mitológico lo han entendido? Sí, Tiende a espiritualizar todos los pasajes, aún lo histórico, ¿verdad? Y lo literal. Sí. Amén. Sobre el método puramente histórico, ¿qué me dicen? Profe, es casi igual que el Cándida, dígame. mitológico. Es casi igual que el mitológico, que lo que se basa en los fundamentos históricos del texto que se va a analizar, quitándole como un poco lo real. El mitológico lo espiritualiza todo. Correcto. Pero el histórico, ¿qué hace? Es pura, o sea, así mismo, el otro lo espiritualiza y este nada más lo convierte en historia. Exactamente. Amén. ¿Quién más me dice el método puramente histórico? O sea, ¿cuál es la parte fuerte del método? Que tome en consideración el contexto histórico, la historia, y entiende que la historia en la interpretación de un texto es importante. ¿Y cuál es el extremo del método puramente histórico? Que se va demasiado a la historia, amén, diríamos, anulando, no reconociendo el significado espiritual de la historia sagrada. Amén. 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 El cuarto método es el método hiperliteral. ¿Cuál es la parte fuerte de ese método? La parte positiva, el punto positivo del método. Ve de manera literal el contexto. A mí, ¿quién habló? Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. Sí. Perfecto, Sí. Emmanuel. Siga hablando, Emmanuel. Ve el método literal al extremo. Vamos a llamarlo al extremo. O sea, Emmanuel, la parte fuerte, la parte positiva del método es que reconoce el aspecto literal. Es el gran aporte que hace el método. Ahora, ¿cuál es el extremo del método? La parte negativa. Bueno, que desestima las figuras literarias, los símbolos, las imágenes. Es tan literal que se va a los extremos, ¿verdad? Exacto, sí. Desestima las figuras literarias, vamos a decir las metáforas, las comparaciones, los símiles, la hipérbole, lo que pudiera ser todo lo que significa contexto literario que lleva figuras literarias. Perfecto, perfectamente. ¿Alguien más aparte, Manuel? Yo diría, Victoria por aquí. Victoria. Cuando Victoria, hablamos ¿cuál es su apellido? González, María González. Victoria González, donde dice diluir. Yo diría que trata de desestimar, de disminuir lo que es la verdad bíblica. Eso es lo que veo acá en el método hiperliteral. Lo que es la verdad bíblica, diluir la verdad bíblica cuando se da lugar al lenguaje figurado. Es como que quitar la veracidad de lo que es el lenguaje bíblico. Correcto, porque exactamente, se va a un extremo de lo literal y se convierte lógicamente prácticamente como si fuera, va en contra de la razón. Ejemplo de un hiperliteralismo. ¿Alguien recuerda un ejemplo?
Amén. Denme ejemplos para que se recuerde mejor. Un ejemplo de lo que es, amén, el método racional. Ejemplo. Eh, Pues, cuando ¿verdad? hablamos, cuando vamos a las parábolas, Aquí, el eh, racional puede ah, estar el método, se me quitó hábleme, hermana. perdón, Calidad, ¿qué malo? sí, Calidad, sí, dígame. puede ser, ese racionalista puede ser el que usted hablaba ahorita de las 10 vírgenes, El método que racionalista. si usted dijo que podría dar un ejemplo en base a eso. El que usted hablaba ahorita de las 10 vírgenes, el texto de las 10 vírgenes, que no se puede creer, hay que tener, estudiarlo de manera racional, no mirándolo como que Jesús tiene como un harén de varias esposas, o como que la mitad que se quedaron perteneciera al pueblo de Israel y la otra al pueblo, a la iglesia. Eso es O sea, alegórico, ¿verdad? Es una hay que interpretación alegórica, no sí, y literal, es porque que hay no que reconoce el sentido literal. Yo decir que las 10 ah, vírgenes, la mitad son Israel, la mitad es la iglesia, es una alegoría, ok, ¿correcto? pero también maestro, como nos dice el método racionalista, es que nos lleva a Amén, amén. racionar, a llevarlo, a bajar un poco y no ponerlo todo, todos los extremos son malos, maestro. Exactamente, ahí Todos estamos, los Caridad. extremos. Ahí está, Caridad. Hay, hay que hacer un balance de las cosas y verlo. Amén. Se perdió Caridad. Caridad, fíjense cómo es. Caridad tiene razón. Algo literal, cuando algo se está haciendo como si fuera cuando Jesús decía una parábola, para poner ejemplo de esto. Perfecto. Amén. Como dijo Caridad, el método racionalista hace un gran aporte. Reconoce el valor de la razón cuando hacemos una exégesis bíblica. Y en todos los métodos que uno aplique, debemos usar la razón. Amén. Pero el método racionalista falla porque toma la razón como instrumento principal por encima de la revelación y no reconoce las limitaciones de la razón humana. Y también, al no reconocer las limitaciones de la razón humana, no creen en los milagros y explican los milagros como acontecimientos naturales. Ejemplo, el método racionalista, la multiplicación de los panes de Jesucristo, el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Cómo lo interpretan ellos? Amén. Pregunto, ¿cómo el método racionalista interpreta el milagro de la multiplicación de los panes? Podría poner un ejemplo, profesor. Ellos podrían decir, según como, yo no estaba en la clase, pero he entendido que ellos podían pensar que quizá ellos buscaron otra forma de conseguir los panes, no de la Amén. forma en que lo dice la Biblia, sino que ellos indagaron buscando panes de diferentes lugares, usaron quizás los niños, buscando y el pescado. Eso como un Correcto. ejemplo, ajá, de que ellos no aceptando que lo que dice la Biblia del milagro de Jesús, sino Amén. buscar. Correcto. Ajá. Ellos dicen que es un milagro social, que cuando el niño abrió su alforja y sacó 2 panes, 2 peces, 5 panes, los demás que vieron lo que hizo el niño y lo que hizo Jesús, que sentó a la gente a comer, entonces cada quien llevaba alimento en sus alforjas y lo que hicieron fue que sacaron sus alforjas de los alimentos que llevaba y lo compartieron con los demás. Y por lo tanto ellos hablan de un milagro social, de un milagro de que Jesús motivó la generosidad poniendo al niño como ejemplo. ¿Cómo explican ellos, por ejemplo, ellos reconocen acaso que Abraham, siendo tan viejo y la esposa de Sara tan mayor, tuviera un hijo? No. Entonces hablan de que es un mito, una leyenda. ¿Reconocen el paso del Mar Rojo? No. ¿O del mar o del Jordán? No. Hablan de que son leyendas. Amén. Y que por ser leyenda no son reales. ¿Reconocen ellos que Jesús sanó
al que estaba en el estanque Siloé? Dice no, porque decía que él dijo que un ángel bajaba y movía el agua. O sea que está hablando de una leyenda, amén, que no es cierta y que no tiene fundamento. El método racionalista no reconoce los milagros y le busca una explicación racional a todos los milagros que están en la Biblia. Correcto. Es el ejemplo. El método mitológico es prácticamente lo contrario. Todo es un mito para ellos. Amén. Le busca un significado espiritual a cada acontecimiento. Ejemplo del método puramente histórico. No reconocen las partes espirituales de la parte histórica. La parte positiva es que la historia es importante. Interpretar cada pasaje en el contexto histórico es importante, pero sin embargo, amén, descartan el significado espiritual de los textos. El método hiperliteral, ejemplo de ese método, de lo más profundo clamé a Jehová. ¿Y qué hacen ellos? Se acuestan en el piso de barriga para clamar a Dios lo más profundo, porque decía de lo más profundo clamé a Jehová. Amén. ¿Qué están haciendo? Un hiperletrismo. Amén. Otro ejemplo de hiperletrismo. Con mi ojo miré a Jehová. No con los dos ojos, sino con mi ojo, porque si fueran dos ojos, uno puede mirar para un lado y otro para otro. Y así de esa forma hay muchas explicaciones que son irracionales de este método hiperletrista. Amén. El método alegórico. Ejemplo, el método alegórico. El viaje de Abraham con Sara hasta la tierra, hasta Canaán. Es un viaje, es el viaje, por ejemplo, del profeta, es el viaje del filósofo en busca de la sabiduría. Amén. Y el viaje del filósofo en busca de la sabiduría tiene que casarse con la sabiduría, como Abraham se casó con Sara, que es la sabiduría, la madre de la sabiduría. Y así se interpreta todo alegóricamente. Amén. Lógicamente que eso no es correcto. Correcto. Es el método alegórico. Y llegamos a lo que es el método dogmático. Amén. Estamos en el número 6, método dogmático. Conozcamos lo que no se debe hacer con las escrituras. La doctrina es preconcebida. El método dogmático es que yo creo un dogma. Amén. Y yo cuando voy en la Biblia ando buscando probar mis creencias. Amén. Yo creo, por ejemplo, no sé, yo creo en los ángeles, que los ángeles protegen a los niños. Amén. Y cada niño tiene un ángel protector. Y yo cuando analizo la Biblia, voy buscando cómo demostrar esa creencia de que cada niño tiene un ángel de la guarda. Entonces, lógicamente, si yo voy buscando esa interpretación o buscando los textos que apoyen mi creencia para yo formar una doctrina, estoy usando el método dogmático. ¿Correcto? ¿O sí o no? Sí, así es, estoy usando el método dogmático. Si yo creo, amén, que Eva pecó y que todas las mujeres son malas, porque yo tengo una concepción machista, amén, y no quiero reconocer ni que existen pastoras en la iglesia, amén, y que todas las mujeres son malas, cuando voy a la Biblia, ¿qué busco? Los textos que apoyen mi creencia. ¿Y cómo se llama eso? Método dogmático. Método Dogmático. machista. Machista, exactamente. Así que yo busco a Jezabel, busco a Eva que pecó. Y si yo creo que en la iglesia todo el mundo, todos los hermanos están en contra mía y quiero buscar una interpretación para un mensaje, ¿qué hago? El método dogmático. Porque a José lo entregaron sus hermanos. A Caín lo mató un hermano. Así que voy buscando todos los textos que me afirmen lo que yo quiero creer. Amén. Y hago una doctrina de eso. ¿Y qué usé? El método dogmático. Amén. Entonces, ¿es correcto usted usar el método dogmático en una interpretación de las escrituras? No. No es correcto. No, maestro, no. Exactamente. Claro Ya le que no. puse varios ejemplos del método dogmático. A veces usted cree en el purgatorio y va a la Biblia buscando el método dogmático. A veces usted cree, por ejemplo, cree que no hay infierno o que el alma se pierde o perdón, que el alma será destruida o que el alma no existe conciencia después de la muerte, que el alma está dormida y va a la Biblia buscando el método dogmático. Lo correcto es que tú vayas a la Biblia, diríamos, libre de todo prejuicio, de toda creencia.
para que sean las escrituras que te hablen a ti. Amén. Decir como dijo un filósofo, yo sé que nada sé. Amén. Y tú ir en blanco a las escrituras para dejar que las escrituras te hablen a ti. Amén. Y no influenciar la interpretación del texto con tus conceptos dogmáticos o tu concepto filosófico, ya sea del dogma o ya sea de una filosofía. Esos conceptos no deben influir en la interpretación del texto que tú estás haciendo. Así que leamos el método dogmático. Las doctrinas preconcebidas, cualquiera que sea su fuente, frecuentemente han distorsionado la interpretación de pasajes concretos. Si las creencias del intérprete preceden a su entendimiento de la Biblia, o sea, que están antes de tu interpretar, corre el peligro de caer en el método dogmático. ¿Qué más tenemos nosotros con este método? Amén. Sus creencias pueden venir de una variedad de fuentes, de las instrucciones de otros, su propia investigación general de la Biblia, experiencias personales, razonamientos filosóficos, consideraciones pragmáticas u otra fuente, o sea, de la filosofía, de la cultura, diríamos, de vivencia, cualquiera que sea la fuente del dogma, cualquiera que sean sus creencias, cuando lees un pasaje, estas necesitan ponerse a un lado o se harán vulnerables hacia, te harán vulnerable de esta forma hacia el abismo. Inevitablemente manejarás mal el pasaje para forzarlo a encajar en sus propias nociones preconcebidas, ver solamente lo que te interesa, tratando de mostrar sus dogmas, ideas o creencias. Este es el error que pone la teología sistemática. Este es el error cuando tú pones la teología sistemática por encima de la exégesis bíblica. Es loable que este método mire a la Biblia como una autoridad para apoyar la doctrina. Eso es importante, porque tú tienes una idea y estás buscando un texto que apoya la doctrina, porque sabe que la Biblia es la verdad. Pero la autoridad de la Biblia necesita ser utilizada correctamente si ha de ser provechosa. O sea, no saque texto de aquí, de allí y allá, cortando la Biblia, sacándolo de su contexto, sin tomar en cuenta la consideración histórica y el significado que el autor original quiso expresar para tú traerlo por el cabello a demostrar lo que tú quieres demostrar. Eso es hacer mal uso de las escrituras. Por eso dijo Martín Lutero en una ocasión, he aquí la Biblia, que cualquiera usándola mal usada puede mostrar lo que él quiera. Y realmente como la Biblia es tan amplia, tú simplemente, amén, y ahora que se dividió en versículos, amén, capítulos y versículos, antes no estaban divididos en capítulos y versículos, pero ahora tú sacas un versículo, ¡pa!, y lo usas allí. Es que ese versículo es parte de un todo, es parte de un párrafo, es parte de un capítulo, es parte de un libro. Y el contexto general es que le da el significado a lo que tú quieres sacar de ahí. Y por lo tanto, no debes sacarlo de ahí. Debe dejarlo en su justa posición para que tú entiendas el significado real de ese versículo. Amén. No lo saques. No uses ese método. Amén. Porque es incorrecto. Por lo tanto. Maestro. Dígame. Tengo una pregunta por aquí, discúlpeme. Dígame, importante. Ahora, Caridad por acá les habla. Caridad. Ahora que usted comenta eso, maestro, entonces sería correcto, por ejemplo, al momento de de llevar a cabo un mensaje, una disertación, un mensaje. Correcto. Usted tomar como referencia otro texto de otras partes del libro de la Biblia. Es correcto usarlo, pero tienen que tener cuidado porque muchas veces no se refieren a lo mismo. Ok. O sea que lo correcto es que usted haga un exégesis del pasaje donde usted va a predicar. Amén. Y si va a usar otros textos para apoyar esa doctrina, tiene que ver muy bien que esté de acuerdo, ¿verdad? O que vaya en armonía con lo que usted va a predicar. Porque muchas veces está aparentemente, pero no lo es. Amén. Yo tendría, en ese caso me llevaría, porque a veces tú te encajas en un texto y quieres tomar como referencia otro texto para tú tener apoyo o base
Pero yo creo que lo que debemos hacer entonces en ese caso es esos textos que que vamos a afianzar, ver qué significado traen, de dónde vienen, también hacerle su exégesis. Exactamente, exactamente. El trabajo es bastante amplio, ¿verdad, Caridad? Es el Amén. trabajo Doctor, correcto. Amén. una pregunta, una aportación. Maestro, ok. Una aportación, sí. Usted habló al respecto de lo que es el método alegórico y el dogmático, que llama mucho la atención. Y me parece que esos son los métodos utilizados por la escuela liberalista, con Paul Tillich y Karl Barth, porque ellos, por ejemplo, Paul Tillich está en el extremo. Karl Barth te va a hablar del método, lo que es racionalista. Entonces, al tomar racionalismo, interpreta la Biblia. Primero se acude a la Biblia como si fuese un libro de texto, un libro histórico como cualquier otro, no como si fuese un libro de revelación. Y tienen el concepto de el canon dentro del canon. O sea, ¿cómo tú explicar que la Biblia tiene muchos dogmas y tiene también la Biblia supuestamente dogma, y que la Biblia tiene muchas, diríamos, contradicciones según ellos, porque no reconocen los milagros, y que la Biblia tiene mucha fantasía, mitos? Amén. Entonces, ¿cómo lo explican? Ellos dicen, bueno, es el canon dentro del canon. O sea, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. Y por lo tanto, el teólogo tiene que separar esa maraña de, de fantasías que están rodeando la Biblia y interpretar realmente lo que significa. Eso es lo que ellos dicen. Sí, inclusive Paul Tillich desestima los milagros, lo desestima, no creen ellos. Exactamente. Entonces, está en el extremo. Por eso quise asociar los dos elementos, el método dogmático con el alegórico, porque esa escuela los usa en sus análisis. Sí, también usa el alegórico. Exacto. Amén. Bendiciones. Una hermana estaba hablando, Victoria de este lado, maestro. Victoria. Ajá. Es concerniente a lo que la hermana Cándida, digo, la hermana Victoria, Cándida. estuvo Caridad. Caridad. Es sobre la referencia de los versículos de la Biblia. A veces, por ejemplo, nos toca hablar de un capítulo, ya sea un versículo, y tiene referencia, nos manda, vamos por un ejemplo como en Isaías 61, 1, ¿verdad? Donde nos envía, la referencia nos envía entonces a Mateo 11, es decir, no referencia, sino que nos envía a otro libro, otro capítulo, ajá. Y nos envía entonces a Mateo 11:5, que viene siendo correcto. Las referencias, correcto. Ajá, cuando Jesús, amén. Entonces, que ahí, como viene siendo casi lo mismo, porque aquí no está hablando de que en Isaías nos habla de Jesús. Y en Mateo habla de los milagros que Jesús hizo. Correcto. También. Entonces, ahí tendríamos, ¿cómo lo haríamos, maestro? Porque fíjese, esas Biblias con referencias son buenas. Son buenas mayormente para principiantes y también pues buena para usted, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchas referencias, cada vez que tú referencia es porque trata, diríamos, de manera aparente el mismo tema o algo similar. Pero hay muchas de esas referencias que cuando tú la analizas a profundidad, haciendo un exégesis de cada texto, no son lo mismo. Amén. Y por lo tanto, hay referencias de ella que no corresponden. Lo que quiero decir es, lo que es inspirado es la Biblia, no tu versión en español, la Biblia en el texto original griego que se escribió. La traducción que tenemos no es inspirada. Tampoco es inspirada las referencias que están al pie de cada página, que un texto te lleva a otro texto. Eso no es inspirado. Tú lo puedes analizar y después que tú lo analices, tú puedes concluir si está correcta la referencia o si no está correcta la referencia. O sea, debes discernir si es correcta la referencia o si se acomoda, diríamos, a la exégesis que tú has hecho de un texto particular. No sé si me daba a entender. Amén, amén. O sea, no vayas con los ojos cerrados.
porque ese método puede ser peligroso, porque tú puedes estar utilizando el método dogmático buscando textos para probar lo que tú quieres. Amén. O quién sabe si la casa editora de esa Amén. Biblia usó el método dogmático para poner las referencias. Tú vas a Génesis capítulo 6 y dice que los hijos de los hombres vieron que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para ella, y hay una doctrina, hay una interpretación de los testigos de Jehová que afirman que los ángeles cohabitaron con mujeres y tuvieron hijos que fueron los gigantes de la antigüedad. Entonces, si yo voy con ese diríamos, con ese dogma preconcebido, voy a interpretar que los ángeles pueden cohabitar con las mujeres. Amén. Entonces, pues, yo digo, ¿cuál es la enseñanza general de la Biblia? Tengo que analizarlo, a ver si corresponde. La enseñanza general de la Biblia que dijo Jesucristo es que los ángeles son asexuales, no tienen sexo, ¿correcto? Amén. Entonces, la enseñanza general de la Biblia, no solamente eso, es que aparte de eso, aún los ángeles caídos son incorpóreos, no tienen cuerpo, no tienen sangre, no tienen fluido, no tienen semen. Y que no tienen semen ni fluido y nada, ¿cómo pueden embarazar a una mujer? Entonces tampoco tienen miembros. Amén. Entonces, ¿cómo pueden embarazar a una mujer? Y si son dos especies distintas, que las especies distintas, según dice la Biblia, no se mezclan, y aunque tuviesen coito, amén, son la unión de dos especies distintas es infértil, de un perro, un gato, lo que sea, es infértil, no se embarazan, no, o sea, por lo tanto, aunque un ángel tuviese fluidos, sangre, amén, hueso y esas cosas, también esa unión sería infértil porque son dos razas completamente distintas, con genes y un código genético completamente diferente, y por lo tanto la unión entre ángeles y seres humanos es imposible, según el método lógico, ¿verdad? Usando la razón humana. Amén. Que es parte de la interpretación que tenemos que hacer del texto sagrado. No sé si me entienden. O sea, no puedo ir a hacer una interpretación con diríamos, con un dogma, amén, a un texto, porque cuando no se ajusta a mi dogma, yo digo, si algo está pasando, es un reto, no se ajusta a mi creencia, es un reto. Tengo que hacer un análisis más profundo para determinar cuál es la verdad. Y cuando termino la verdad, aunque mi dogma caiga por el piso, que caiga, tengo que interpretar lo que dice la Biblia, no lo que yo creo. Amén. Así que hay autores que escriben libros que cuando usted lo lee dice, wow, esta conclusión está preconcebida con el dogma. Y así hay algunas Biblias también que pueden estar preconcebidas en lo que es la referencia, llevándote a texto equivocadamente para que tú, y para inducirte a ti a pensar o a creer o aceptar de una forma u otra el dogma de esa casa editora. Amén. O sea, tienes que rebelarte contra cualquiera que puede influenciar tu interpretación. Tienes que ir libre de dogma, poner los dogmas a un lado cuando va a interpretar las escrituras y hacer una evaluación. No importa lo que diga tal teólogo. Yo voy a interpretar las escrituras conforme a las reglas de una correcta exégesis, poniendo a un lado cualquier dogma o cualquier concepto que alguien me haya dicho. Amén. ¿Me copian? Amén. Amén. Sí, maestro. Amén. ¿Alguna Amén. pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Amén. El método fragmentario, nos estamos acercando. Y ya dijimos cuál es el método dogmático, ya saben que el dogma, poniéndolo como antes que una exégesis. El método fragmentario hace violencia a las consideraciones contextuales en su acercamiento a la interpretación. Violencia, es que no lo hace bien. Trata la Biblia como si fuera meramente una colección de declaraciones sin relación unas con otras, es decir, como si cada pasaje estuviese separado de su contexto inmediato. Tú buscas los versículos bíblicos y une los versículos bíblicos de acuerdo a como tú creas para formar tu dogma. Eso es el método fragmentario. Yo fragmento la Biblia, la corto en pedazos, cojo aquí, cojo acá y cojo acá y voy uniendo los pedacitos, y esto lo quiere decir. La práctica frecuente surge del deseo de encontrar un texto de prueba para apoyar una doctrina preconcebida o la solución
elaborada de un problema práctico. Por excelente que sea la doctrina, por adecuada que parezca la solución, ese uso de las escrituras es completamente injustificado. Cuando alguien utiliza la Biblia de esa manera, de hecho, acusa al Espíritu Santo, quien las inspiró, de ser irracional. Trata la Biblia como si no existiese razón para poner los versículos donde están. Cada versículo tiene una razón de ser. Es parte de un párrafo, es parte de un capítulo y es parte de un libro. Y por lo tanto, cuando tú interpretes ese versículo, no lo saques de ahí, déjalo donde está. Interprétalo ahí en ese contexto que tiene el versículo. Amén. No comience a fragmentar la Biblia sacando versículos de aquí y de acá para formar lo que tú quieres. No, así podemos formar lo que queremos. Amén. Y no es correcto así usarlo así. Muy frecuentemente esta injusticia es cometida por un predicador o un maestro que conoce el tópico que quiere predicar, pero que no tiene la oportunidad de buscar el lugar o lugares donde la Biblia enseña tal cosa. Bajo la presión del tiempo, simplemente hace una declaración que parece apoyar superficialmente lo que ya decidió decir. Es mucho mejor dejar un tópico sin tratar que relacionarlo con textos equivocados. Por ejemplo, Santiago 1:5 frecuentemente ha sido mal interpretado, mal usado, como una promesa a los estudiantes que Dios les ayudará a pasar los exámenes. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Pero ¿qué dice el texto? El versículo en su contexto enseña que Dios suplirá sabiduría a los cristianos que sufren adversidad para que sean capaces de aceptar sus pruebas con alegría. O sea, en medio de la tribulación de las pruebas, estás triste porque no sabes, porque tú eres cristiano, estás sufriendo. Amén. Tienes necesidades económicas, tienes necesidades perentorias. Y ay, si yo soy hijo de Dios, como está la doctrina ahora, de que, amén, de que los hijos de Dios tienen que ser ricos. Amén. ¿Por qué estoy sufriendo? Estaré en pecado. Entonces, si alguno está triste por causa de las persecuciones, por causa de las pruebas que está padeciendo, ¿qué dice? Por eso yo no lo voy a sacar de su contexto para aplicarlo en todas las partes, sino que simplemente lo voy a dejar ahí donde está y voy a interpretarlo para buscarle el significado, lo que quiso decir el autor. Amén. Y por lo tanto significa eso y no otra cosa. Existe una gran diferencia entre estos dos significados. Lo mismo pudiera ocurrir en los pasajes Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es todo? ¿De qué está hablando Pablo? Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. He pasado esto, he pasado aquello, comienza a hablar de todas las pruebas y que tuvo y persecuciones que tuvo por la causa de Cristo. Amén. Y dice que todas esas pruebas que ha pasado por causa del evangelio en su apostolado, lo soportaba en Cristo que lo fortalecía. Amén. Ese sentido que tiene todo lo puedo en Cristo en fortaleza. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. O sea que yo puedo creer en $1 millón y ya es mío. No, hay que buscar el texto, ¿verdad que sí? Y hay que ver a qué se refiere el texto. ¿Qué quiso decir el autor en ese texto? Y antes de ir a generalizarlo, pero sufrimos lamentablemente de generalizar o aplicar, amén, los significados de un versículo a cualquier condición en general sin ver el significado correcto que tiene. ¿Dios puede obrar en ti? Sí, Dios puede obrar, amén, en ti. Dios habla, Dios trata con nosotros, amén. Dios está ahí para apoyarnos. Dios está ahí cuando oramos. Dios intercede por nosotros, como dice la Biblia, con gemidos indecibles. Amén. Dios también nos dirige en toda cosa buena. Pero tenemos que entender, amén, que no tenemos necesidad de apoyarnos en textos incorrectamente, sino simplemente en nuestra fe y la razón bíblica. Un buen remedio para el error fragmentario es seleccionar todos los párrafos de un discurso en vez de declaraciones sencillas o parte de esa declaración.
En vez de coger un versículo, debe coger el párrafo completo. Amén. Y así no tuerce el significado del versículo. El método fragmentario, sin embargo, tiene el mérito de reconocer la autoridad de esa escritura, porque sabe que hay que apoyar la Biblia. Amén. La Biblia apoya tu concepto. Un consejo es excelente solamente si encuentra su apoyo en la Biblia. Eso es cierto. Pero la autoridad de la Biblia no le da licencia para que un intérprete explique sus enseñanzas de una manera irracional. O sea, no use el versículo, use el párrafo completo. Amén. Para que la gente vea que tú no está usando un método fragmentario, sino que está tomando el versículo en su justa interpretación. Amén. Se parece mucho al método anterior. Correcto. ¿Cuál es el método anterior? El número 7. El Método dogmático. Dogmático. Entonces el método dogmático es peligroso. Después el dogmático sigue el fragmentario. Amén. Y ahora sigue el método de pasajes paralelos. Oiga, son muy parecidos por todo. El método de pasaje paralelo es similar al método fragmentario, con una característica agregada. El método de pasaje paralelo no solamente aísla declaraciones de sus contextos, sino que busca relacionar aquellos con temas que presentan enseñanzas similares entre sí. Porque dice, esto es paralelo. Vamos a ver si es verdad. El resultado es de interpretar un pasaje a la luz de lo que enseña en una sección completamente diferente. Hacer esto es dejar de examinar cada unidad literaria en su propio contexto. Que ahorita me preguntaron, ¿qué vamos a hacer con las referencias que aparecen abajo? O cuando vamos a predicar que buscamos textos como apoyo, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo dice. Tenemos que examinar cada unidad literaria en su propio contexto. O sea, si vamos a usar en nuestra predicación otro pasaje, también tiene que ser analizado el otro pasaje que voy a utilizar. Amén. Si no lo analizo, entonces puedo estar usando el método fragmentario. Si tomo solamente la parte histórica, puedo estar usando lo que es el método de pasajes paralelos, que parecen paralelos, pero que es posible que no lo sean. Amén. La realidad es que no hay dos pasajes en las escrituras que sean exactamente iguales. Pero este método asume que pueden serlo y lo da por sentado. O sea, no hay dos pasajes en las escrituras que sean exactamente iguales, excepto en los evangelios, ni en los evangelios sinópticos. Porque un evangelio te dice una cosa y el otro le agrega algo o lo dice de una forma diferente porque cada evangelista se enfocó en un detalle particular del texto. Y por lo tanto son pasajes que son complementarios, amén, que agregan un significado o una explicación adicional. Amén. No hay dos pasajes que sean exactamente iguales. ¿O lo hay? Amén. A veces parecen iguales, por ejemplo, en Crónicas y Reyes, que llevan historias parecidas. Amén. Pero también tenemos que notar las diferencias que hay entre Crónicas y Reyes. Igual que tenemos que notar las diferencias que hay entre los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Entre sí y la diferencia que hay con el evangelio de Juan. Amén. O sea que no hay dos pasajes que sean exactamente iguales, pero el método de pasajes paralelos da por sentado que hay muchos pasajes en las escrituras que son iguales. Y no es cierto. Una interpretación equivocada de segunda de Pedro 1:20 ha sido usada para justificar el método de referencias paralelas. El versículo dice, en ninguna profecía es de las escrituras es de interpretación privada. Amén. Dice otra versión, la Reina Valera, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. ¿A qué se refiere esto? En el texto no tiene nada que ver con la interpretación de un pasaje a la luz de otro pasaje. Amén. Ni tiene nada que ver con el magisterio de la iglesia. O sea, la iglesia católica toma ese texto para decir que solamente la iglesia tiene autoridad de interpretar las escrituras y nadie por su cuenta
puede interpretarla, sino que debe tomar lo que la iglesia ya interprete ese pasaje. Eso es el magisterio de la iglesia, una doctrina de la iglesia católica o un dogma de la iglesia católica. Pero muchos nosotros decimos no. Ese texto significa que tenemos que seguir, amén, buscar pasajes paralelos. Lo dice el texto. La palabra traducida como interpretación es epiluseos. Y el contexto del pasaje demuestra que se trata de la original escritura y no de cómo yo debo o cómo usted debe interpretar las escrituras. En otras palabras, está hablando de las profecías, que las profecías no vinieron de un individuo independientemente o por voluntad de esa persona, sino que todas las profecías vienen de parte de Dios. Está hablando de la inspiración de las escrituras. Ninguna profecía ha sido, o sea, fue dada, extraída por voluntad humana, sino que es, amén, no es que debe ser interpretada, sino que es traída por voluntad humana, sino que es dada por Dios. Eso es lo que decía el texto de 2 de Pedro 1:21. En 1 Corintios 2:13, la cual ha sido comúnmente utilizado de la misma forma, apoya el método de preferencias paralelos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Lo que nos dice el texto es, tomando en cuenta el contexto o tema, es que los apóstoles y los profetas a quienes Dios les reveló el mensaje por el Espíritu, siendo inspirados, lo transmitieron con fidelidad el mensaje a otros cristianos. Eso acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ellos recibieron una revelación de parte de Dios. Ellos fueron inspirados. Y asimismo, como estaban inspirados, comunicaron el mensaje a la iglesia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Eso es lo que quiere decir el texto. 1 Corintios 2:13. O sea que hay que irse un poquito más profundo a lo que aparentemente dice para buscar el significado real de las escrituras. Esta es la enseñanza de 1 Corintios 12:3. El versículo no habla de cómo la escritura debe ser interpretada, sino cómo las escrituras llegó a nosotros. Las escrituras estaban en la mente de Dios, de la mente de Dios fueron reveladas al profeta, amén, o al escritor sagrado. El escritor sagrado las escribió para nosotros, amén, y de esa forma llegó a nosotros la palabra de Dios, amén. Y todo es en un proceso espiritual de revelación, amén, que es lo primero, de inspiración, amén, y de iluminación, que es lo tercero para comprender las escrituras. Es, por supuesto, perfectamente legítimo y aún necesario estudiar las palabras individuales y conclusiones gramaticales en varios pasajes donde ocurren. Sin este recurso, el intérprete de varias se vería incapacitado para hacer su labor. Así es como se obtiene la información que ha de usar el método gramático histórico, que vamos a verlo más adelante. Pero esto es muy diferente del acto de transferir de la enseñanza total de un pasaje a otro pasaje que se parece o que son similares. Cada pasaje debe ser manejado separadamente dentro de su ámbito. Debe ser estudiado exegéticamente hablando dentro de su ámbito. La práctica de interpretar pasajes ambiguos a la luz de los no ambiguos no es una excepción a esta regla, que se nos sea muchas veces esto. Interprete los pasajes oscuros a la luz de los pasajes más claros. Es que dos pasajes no son iguales. Tenemos que buscar un método exegético que nos revele el significado de los pasajes oscuros, en vez de nosotros querer inducirle un significado al pasaje oscuro, que sería como usamos el método dogmático. No, no podemos hacerlo. Amén. Cada pasaje debe ser interpretado en su propio contexto. En la práctica no existen pasajes no ambiguos cuando se habla de asuntos controvertidos, porque diferentes intérpretes siempre defenderán los puntos de vista opuestos a estos pasajes controvertidos. El único recurso es resolver las ambigüedades de cada pasaje separadamente. Es el resolver las ambigüedades de cada pasaje separadamente, tomando en cuenta su estructura, su contexto y su lenguaje. Cuando el proceso del exégesis
ha sido completado, entonces y solamente entonces es apropiado combinar las interpretaciones de varios pasajes en un mismo sistema congruente. Amén. O sea que si no analizamos, lamentablemente estamos mal. ¿Alguien entendió este método? Amén. Repito, Amén. ¿alguien entendió lo que es el método de pasajes paralelos? Amén. Amén, amén, profesor. ¿Qué entendió usted sobre este método de pasaje paralelo? ¿Quién me puede decir? ¿Existen pasajes paralelos exactos? No, No. Y cuando queremos aclarar un pasaje para un pasaje oscuro, ¿debemos usar otro paralelo? No, no, maestro. debemos usar el exégesis para aclarar el texto oscuro. Amén. Perfecto. Debemos usarle texto, no caer no caer, porque eso es fácil. No Amén. irte por el camino más fácil. No te vaya a cambiar fácil. Es lo que pasa que extraer el significado real de la Biblia es difícil. Amén. Y por lo tanto requiere que nosotros nos esforcemos, amén, en conocer el significado de esos pasajes. Amén. El tiempo como que no me está cansando. Amén. Creo que me falta poco exactamente. El último método para concluir esta noche es el método sistematizado, que es parecido al pasaje paralelo. Amén. Y el método fragmentario. Estos tres últimos métodos como que lo utilizan mucho. El método fragmentario de yo coger versículos y traerlo para acá, para poner lo que yo quiero. El método de pasaje paralelo, y ahora estoy con el método, ¿cómo se llama este método? Sintético. El método que estoy usando ahora es el método, no está, aquí está, Sistematizado. sistematizado. Es prematuro aplicar un sistema a cualquier pasaje mientras que la exégesis no está completa. Solamente entonces el sistema de Dios llega a ser evidente en todas las facetas. Colocar un pasaje en un sistema antes de hacer el trabajo exegético es equivalente a colocar la teología antes que el exégesis, que sería dogmático, ¿verdad? Por lo tanto, emplear el método sistematizado presupone que cada enseñanza de la Biblia debe encajar en un sistema preconcebido. En este sistema preconcebido es donde se halla la dificultad porque es hecho por el hombre y ese sistema, lógicamente, no es dado por Dios. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6, 7, frecuentemente ha sido interpretado por algunos como que se fue dirigido a la iglesia, porque su sistema exige que debe existir semejante cuerpo de enseñanza ética para la iglesia, porque son enseñanzas muy bonitas, en algún lugar en el ministerio terrenal de Jesús. Amén. Lógicamente que ese sermón está dado a Israel. Amén. Lo mismo pudiera ocurrir con la parábola de las 10 vírgenes, que ya la vimos, cuando en realidad nos habla de las consecuencias para Israel de su rechazo de Jesucristo, pues forman una unidad con todas las demás parábolas que se encuentran de los capítulos 21 al 25 del Evangelio de Mateo. Lo único que obliga, sin embargo, que tal cosa sea verdad, viene de un sistema humanamente construido que lo demanda. Nada en el contexto o en el sermón mismo requiere que éste sea dirigido a los salvos de este siglo. Podemos aplicarlo y podemos tomar nosotros como una enseñanza espiritual para nosotros. Eso es legítimo. Amén. Pero si buscamos el significado original de cada palabra, tenemos que buscarlo en su contexto histórico. Amén. Para saber a quién está dirigido. Hay, por supuesto, muchas aplicaciones de importancia en el sermón para la iglesia, pero deben estar basadas en la interpretación que hace justicia a su condición histórica. O sea, no saquemos un pasaje de su condición histórica. El valor de este método es recordar al intérprete que hay un orden en las escrituras. Eso es bueno. El intérprete, sin embargo, debe de ser extremadamente cuidadoso de no establecer nada más que el sistema de Dios. Amén. Y con esto
concluimos lo que es esta parte de los métodos, amén, amén, de los métodos que no son correctos. Al finalizar, no sé si ahí aparece un cuestionario. Si no está el cuestionario, le enviaré un pequeño cuestionario sobre estos diferentes métodos para que nosotros, amén, lo contestemos, amén. Me parece que no vi el cuestionario, así que lo haré en los próximos, posiblemente mañana, puedo hacer cuestionario y enviárselo a todos ustedes para que lo tengan. Debo dar las gracias a todos por su participación, como siempre, muy excelente, muy atentos. Amén. Gracias por estar presente. La participación es importante y la participación en las discusiones dan notas. Amén. Yo siempre tomo nota de aquellas personas que han participado y esas personas, lógicamente, no se pregunten por qué tienen más adelante mayor calificación que otros. Amén. Porque a usted participa, usted primero colabora con la enseñanza y usted demuestra que está atento a la clase que estamos presentando. Dios le guarde, Dios le bendiga. Fuimos un poquito más extensos en este día. Amén. Porque los temas eran un poquito largos. Gloria al nombre del Señor y complejo. Ustedes han visto que la exégesis es un poco técnica. Amén. Y vamos a ver la que se va a convertir un poquito más técnica todavía. La próxima clase ya entramos en el método gramático histórico y vamos a explicar qué es el método gramático histórico, cuáles son los pasos que tenemos que dar para una exégesis correcta de las escrituras. Amén. Y vamos a ver, amén, espero en Dios que podamos ponerlo en práctica, no solamente saberlo, sino también ponerlo en práctica desde ya. Cuando usted sabe un método, el método gramático histórico, usted va a decir, voy a hacer una exégesis de este pasaje de las escrituras y vamos a ver cómo resulta este experimento que estamos haciendo, de nosotros descubrir por nuestros propios métodos lo que quiso decir el autor original de la Biblia. Amén. Esto es hacer honor a las escrituras y tomarlas con respeto, con temor, con temblor, con reverencia, como que es la palabra de Dios, y por lo tanto no voy a inducir en la Biblia ninguna creencia mía, sino que pondré aparte al momento de analizarla cualquier consideración que sea propia para ver lo que el texto me diga a mí. Amén. Extraer del texto la verdad absoluta. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo lunes en otras clases, amén, igual a esta. Bendiciones a todos, amén, y a los que están en Santo Domingo, algunos lugares que está lluvioso, amén, protéjase. También aquí en Miami está lloviendo bastante, amén, que Dios lo bendiga a todos y que le dé grandes bendiciones. A las damas que han participado en este día, gracias por su participación. Los caballeros que han participado, gracias por su participación y que Dios me le bendiga grandemente. Bendiciones y amén. Hasta la próxima ocasión.